Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Reciban un cordial saludo hasta donde se encuentren. Oiga, pues el asunto relacionado con Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va viento en popa hoy. Se organizó una marcha en apoyo a la ampliación del mandato de 2 años. A ver, en perspectiva, dicen que es inconstitucional. De hecho, la bancada PRI-PAN-PRD en la Cámara de Senadores sometieron a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad. Es un recurso de inconformidad, se entiende. Pero, ¿qué no es el Poder Legislativo el responsable de hacer modificaciones a la Constitución? Claro que lo es. Es inconstitucional que un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se amplíe un periodo de 2 años. Eso depende de cómo lo vean los partidos políticos, pero cómo lo ve la sociedad. Porque la propuesta viene del titular del Ejecutivo, es decir, la respalda, la ampliación de 2 años. Hemos tenido un poder judicial corrupto, un poder judicial que no hace eco en los ideales de Morelos, los sentimientos de la nación, que no hay justicia más que para los poderosos, y si lo duda, ahí está el caso Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, que no lo pueden tocar porque lo protegen magistrados corruptos o al menos coludidos en temas delicados. No está acusado de robarse unas bolsas con alimentos. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada. La gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se hace llamar Maru Campos como nombre de batalla, vinculada a proceso penal por el delito de cohecho, por haber estado en la nómina secreta del priista gobernador de Chihuahua, César Duarte. Entre otros casos, porque hay muchos de dónde sacar. Es decir, y no dicen nada de ello, solamente en lo que es el ministro presidente. Si se trata de limpieza al Poder Judicial, esta urge, es urgente, porque a usted lo agarran con una bolsa de mandado porque no tiene hambre y lo meten a prisión de por vida. Eso es no tener en cuenta que la ley sea igual para el poderoso que para el pobre, el humilde, el sencillo, el que no tiene ni qué comer. Eso no se ha tomado en cuenta, porque está politizado. Bueno, pues el mismo ministro fue cauteloso, no dijo nada hasta que se aprobó la reforma al Poder Judicial. Y salieron los mismos, pues son los amigos de Diego Fernández de Ceballos, de Salinas, del Prianato, a decir que eso era una violación flagrante a la Constitución. Pero si lo hacen los legisladores, la función central del Poder Legislativo es modificar las leyes, pues ¿cómo? ¿Qué mentira quieren vender? El ministro presidente recibió el espaldarazo de un juez federal. Esto indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con toda su autonomía, con todo lo que implica su autonomía, va en el camino adecuado. No van a poder evitar la limpieza a ese Poder Judicial. No van a poder evitar muchas cosas, pero por lo pronto, Arturo Saldívar Lelo de la Rea sigue adelante y es considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el responsable de limpiar al Poder Judicial. Tarea titánica, pero el hombre está dispuesto, el ministro presidente. Y bueno, un inconforme como el PRI, PAN, PRD, muchos inconformes, porque ya no están los suyos. Vamos a la información. Mire, un juez rechazó amparo contra la ampliación de mandato de Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fernando Luébano, titular del juzgado 12º de distrito en Chihuahua, rechazó un amparo de un ciudadano en contra de la ampliación de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al considerarlo improcedente ya que no afecta al demandante. De acuerdo con el medio Milenio, el juez explicó que no afecta a la persona que interpuso la demanda, pues la ley aprobada por el Congreso de la Unión como parte de la reforma judicial está dirigida únicamente a quienes integran el máximo tribunal del país. No se aprecia que de prosperar esta instancia constitucional
se traduzca en un beneficio para el accionante del amparo, en razón de que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en su esfera jurídica. Al no pertenecer al grupo de personas al que está dirigida la disposición combatida, ningún beneficio obtendría con la hipotética concesión de las medidas cautelares o del amparo. El pasado 14 de junio, el ministro presidente de la Suprema Corte presentó ante el Pleno de ese máximo Tribunal de Justicia del país una solicitud de consulta extraordinaria para resolver la ampliación de su mandato, la cual además derivó en que partidos como PAN, PRD y PRI presentaran una acción de inconstitucionalidad. Y obviamente salen los especialistas en la materia, el bloque del PRIAN. ¿Con quién? Pues en este caso con Diego Valadez, otro de los que fue ministro con Calderón, fue del Salinato, pasó con Zedillo. Y bueno, pues tienen razón en no estar de acuerdo, pero de que les hagan caso, eso ya es otra cosa. Pues la ampliación del mandato es, ellos han dicho una cosa, que esto va a provocar, que de hecho es una violación flagrante a la Constitución. No, la violación a la Constitución se da hasta por omisiones groseras en contra del pueblo de México. Los temas vigentes en la agenda política del país están sí a discusión, pero fíjense que hubo allá en la Ciudad de México una marcha en apoyo a la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar. Aquí se la tengo. Vea y escuche, por favor. Optó por la objetividad de negociar. El ser político no quiere decir que nos desapartemos de ciertos personajes políticos, quiere decir todo lo contrario, que sepamos negociar para que se lleven a cabo ciertas metas políticas, en materia política, podríamos decir. Una de estas es lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al negociar con Arturo Saldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y la opción es que se quede 2 años para que de esa manera se lleven a cabo ciertas reformas estructurales. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2022 va a presentar 3 reformas: la reforma al Instituto Nacional Electoral, la reforma a la ley eléctrica y la reforma a la Guardia Nacional. Entonces, de esta manera, con el presidente ministro se busca que haya transparencia en lo que viene siendo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de esa manera se consoliden las reformas del presidente y se lleve a cabo bien. Se plantea, como se lo comentaba a la compañera de Oro Sólido, la cuarta transformación. ¿Para qué? Para que en un próximo 6, 12 años seamos realmente autosustentables. Que digan que vamos a llegar a la autosustentabilidad en el 2024, eso es completamente falso, señores. Ni China, ni Estados Unidos, ni esos países que se empezaron a desarrollar desde hace. China, que recuerdo que desde los años 1950 empezó a desarrollarse y ahorita podemos decir que es un país autosustentable y es una potencia mundial. Entonces, para que haya autosuficiencia, no basta con una administración, tiene que haber por lo menos 3 administraciones, y si son de la cuarta transformación, pues mucho mejor, ¿verdad? ¿No? Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, mi querido Oscar. Gracias a ti. Bueno, ahí tiene usted, este joven fue parte de lo que fue una marcha allá en la Ciudad de México a favor de la permanencia del ministro Saldívar. Hay toda una serie de debates respecto a esto, especialistas en la materia, Diego Valadez, el otro es José Ramón Cosío, Cosío, empleado abierto de Claudio X González, Claudio Jicotenca González Guajardo. Reitero, ¿es legal la ampliación de mandato? Por supuesto que es legal. ¿Por qué la acción de inconstitucionalidad? Porque es el bloque del PRI-PAN-PRD que cualquier acción, aunque sea generada por la Cámara de Senadores, o sea, la Cámara Alta, y se haya votado, pues como es una reforma constitucional, por mayoría. O sea, una reforma constitucional de esta naturaleza tiene que tener las 2/3 partes de la Cámara de Senadores, y las obtuvo. A pesar de eso, salieron a reclamar que el 13º constitucional, entre otras cosas,
criticaron que fue un albazo. No, todos supieron de qué se trató. En su momento lo di a conocer aquí en ACM Canal 54. No hubo ningún albazo, no se sorprendió a nadie, pero les preocupa mucho, sobre todo a los muchachitos de Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas, son los que están detrás de Claudio Jicote González Guajardo, que les desinstalen todo el andamiaje jurídico, porque eso es lo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el máximo tribunal de justicia, que les desarticulen todos los ministros, ministras, todos los jueces federales, jueces de circuito. A eso va la reforma judicial, a sanear un entorno bastante viciado. El propio presidente lo dijo en una de sus conferencias mañaneras, matutinas pues. No va a estar difícil que lo aprueben porque la mayoría de ellos viene de los conservadores, del prianato, de los que quieren conservar el status quo. Eso es cierto. Y entonces las marchas que se generan a favor de Arturo Saldívar Lelo de la Rea son marchas a favor de la reforma que plantea el presidente de la República. El amparo que rechazó un juez federal es una señal de que los mismos ministros entienden que los tiempos cambian y el país evoluciona. Quien se quiera quedar en el pasado, como ellos tanto lo reclaman y tanto lo dicen, es asunto de ellos. Pero el país avanza en una evolución que no pueden detener. Si ya les cayó o ya les llegó el agua al cerebro, o como dicen, el agua al tinaco, como que ya entendieron cómo viene la reforma, entonces no habrá problemas. Pero si insisten en querer defender a sus amos, pues entonces habrá debate. La reforma ya está aprobada y lo hicieron quienes deben hacerlo, los senadores de la República. Y en la Cámara de Senadores se votó por las 2/3 partes. Ni una sola reforma constitucional puede pasar si no obtiene las 2/3 partes. O sea, para que vea el nivel de hipocresía. Creo que del PAN no votaron, pero del PRI y del PRD sí votaron a favor y del Movimiento Ciudadano. Y luego se dijeron sorprendidos. ¡Cuánta hipocresía! Lo bueno es que los propios ministros dicen, bueno, la lógica dice que se aprobó por mayoría porque es una reforma constitucional. ¿Cómo entiende usted de otra manera que los que aprobaron la reforma ahora vayan ante la Suprema Corte de Justicia y digan, esta es una controversia de inconstitucionalidad? Pues lo primero que yo preguntaría, en la lógica simple, sin ser un integrante del Poder Judicial, sería, pues ¿qué no la aprobaron ustedes? No, la aprobó Morena, pero ellos no tienen la mayoría calificada. Ellos tienen mayoría simple o mayoría absoluta, es el término que se utiliza. Si ustedes la aprobaron, ahora ¿cómo vienen a reclamar? Incongruencia se llama. Pero no es la incongruencia nada más por hacer un acto de posicionamiento político. Es grilla. Y es grilla barata porque ellos mismos la aprobaron. Entonces, Saldívar se encamina a su ampliación de mandato 2 años más para que de aquí a 2024 se limpie. El Consejo de la Judicatura Federal debe tener mayor presencia, mayor injerencia en temas nacionales de justicia. Y basta ya de ministros solapadores como Juan Luis Alcántara Carrancá, que ahí trae libre a cabeza de vaca. O quienes hayan tomado el caso de Maru Campos, que porque es del PAN, que porque es del PAN, que son intocables. ¿Que no se trata de eso precisamente la reforma al Poder Judicial? Evitar que haya intocables en este país. De eso se trata, pues. Y por eso tienen tanto miedo. Porque a como marcha el país, así, va pausado, pero va firme. Los pasos son bien dados. Eso les incomoda muchísimo. Ni modo, van a tener que definir los ministros, y esta es una señal de que van a aprobar la ampliación de mandato de Saldívar. Ni duda cabe. Cuando un juez federal no concede un amparo es porque no hay línea, hay la percepción de que le van a dar el mandato ampliado de 2 años porque lo determinó la Cámara de Senadores, una soberanía legislativa. Así a ver si ya se frenan poco, ¿no? O se cambian las cosas como debe ser. O quieren decretos presidenciales, porque eso es otra opción. El presidente ha sido hasta benévolo.
ha sido condescendiente, ha sido congruente. Ahora le toca al Poder Judicial serlo. ¿Será que Diego Fernández de Ceballos se calla por fin? No creo, van a luchar hasta el final. Pero para eso hay batería. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo los veo más tarde con más información. ¿Sale? Nos vemos.